Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Acciona hasta Grifols. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar por Acciona, que tras fuertes caídas está reaccionando desde zona de soporte de los 112 euros. Desde esta zona y desde sobreventa está teniendo un cierto rebote, pero de momento nada ha cambiado para medio plazo. De momento la media de 200 sesiones en diario está en fase descendente y tiene muchos obstáculos por el camino. El primero serio estaría en la zona de los 134 euros y en la comentada zona de la media. Mejoraría el aspecto técnico si la media de 200 es capaz de girarse al alza y en vez de funcionar de resistencia empieza a actuar de soporte. Nos vamos a Acciona Energía, una compañía que ha tenido un comportamiento técnico de libro. Decíamos en el último vídeo que había dado una pequeña señal de mejoría tras la superación de esta directriz dibujada en color azul. Esta zona que antes era resistencia aquí funcionó de soporte y desde ahí rebote a la primera zona de resistencia importante. Zona de los 28,18 y zona de la media que de momento no ha sido capaz de superar. Desde aquí han venido las últimas caídas de los últimos días. Podríamos marcar como primera zona de soporte esta directriz que une mínimos, primera zona de resistencia a la media y los 28,18. En caso de superar estos niveles y que después en un retroceso la media actúe de soporte, serían señales positivas en este valor. Ahora, otra zona de resistencia muy importante sería la directriz bajista principal. Nos vamos a Acerinox, donde aquí básicamente suelo repetir lo mismo. En el medio largo plazo no es una acción que sea demasiado interesante. Vemos que en el largo plazo la tendencia es lateral y de hecho está cotizando a niveles de hace 17 años, por lo que el coste de oportunidad es brutal. En el corto plazo, bueno, pues también tendencia bastante lateral. Ahora ha tenido un cierto rebote desde esta directriz que venía uniendo mínimos. Desde aquí ha reaccionado el precio al alza y ahora tendría como primera zona de resistencia los 10,14, primera zona de soporte la media, la directriz que une mínimos y niveles de 8,51. Nos vamos a ACS, una compañía que ha tenido fortísimas subidas desde mínimos del coronavirus. Por el camino fue dejando varias estructuras que fuimos comentando, como este triángulo roto al alza o como este rectángulo amarillo que también acabó cumpliendo. Ahora, esta es una acción bastante cíclica y tras subidas importantes hay que tener ya más cierta precaución. De momento no hay ninguna señal de debilidad, pero cuidado en el corto plazo si pierde niveles de 31,87. ¿Por qué? Bueno, porque de momento el precio se frenó en esta zona de los 34,47, 34,49 y si pierde los 31,87 estaría activando una pequeña estructura de doble techo. Si se produjese este escenario nos daría una caída mínima hacia la zona de los 29,34 y aquí en esta zona pues ya tendríamos zona de soporte que veríamos si es capaz de respetar o no. De momento este escenario no se ha activado, pero lo dicho, precaución si pierde los 31,87. Este sería el soporte clave de corto plazo junto a la zona de la media. Si reducimos el zoom, tendría soporte de largo plazo en esta directriz que viene uniendo mínimos, en la directriz alcista principal. Nos vamos a ENA, una compañía que ha reaccionado desde la zona de soporte de los 131,50, desde aquí ha superado esta directriz que venía uniendo máximos y con este rebote ha llegado a la primera zona de resistencia como es la directriz roja que viene uniendo máximos. Ya está el precio entrando en zona de congestión, veremos si es capaz de superar la directriz, los 150,55 y sobre todo niveles de 153,80. Si supera los 153,80 pues ya tendría el camino un poquito más despejado para pensar en más subidas. Nos vamos a Amadeus, que desde zona de resistencia ha tenido una fuerte caída, activando por el camino una estructura de doble techo que avisamos en el canal. Se cumplió el objetivo e incluso tuvo mayores caídas y ahora desde la zona de los 52,56, desde zona de sobreventa, ha tenido un rebote bastante fuerte. Sería importante para ver más subidas que el precio no rellenase este importante hueco alcista. Tendría primera zona de resistencia a la media, la zona de los 64 y después ya los máximos del doble techo en el entorno de los 69,43. Nos vamos a ArcelorMittal, que en el medio largo plazo tiene objetivo activado por rectángulo hacia niveles de 53 euros. Objetivo que solo se anula en caso de perder la zona de mínimos de los 5,78, es por tanto un objetivo de largo plazo, y es que si ampliamos el zoom vemos que en el corto plazo continúa consolidando. Tiene zona de soporte importante en los 19,29, primera zona de resistencia en los 21,85 y después esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 23,40. Nos vamos a Banco Sabadell,
que desde la zona de la media de 200 sesiones ha tenido un nuevo rebote. Desde aquí ha construido un pequeño suelo de corto plazo en el entorno de los 1.01. Esta sería la primera zona de soporte junto a la media, primera zona de resistencia, esta directriz que venía uniendo mínimos. Después ya el hueco bajista y los máximos anuales en el entorno de los 1.3070. Nos vamos ya a Bank Inter. Por cierto, si te está gustando el vídeo te recomiendo que te suscribas al canal y actives las notificaciones porque próximamente subiré la segunda parte donde veremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Además, como todos los fines de semana, también habrá resumen semanal donde haremos un amplio repaso de mercado y veremos estadísticas muy interesantes. Ahora sí, nos vamos a ver Bank Inter, que técnicamente continúa con el objetivo activado por este rectángulo hacia niveles de 6,47, aunque es verdad que le está costando un poquito continuar con las subidas. Tendría primera zona de soporte en la media y anularía el objetivo alcista en caso de perder niveles de 5,60. Aquí lo preocupante es que ha empeorado un poquito el comportamiento relativo respecto a otras acciones del IBEX, como por ejemplo BBVA. Aquí tenemos el gráfico de BBV, una compañía que se encuentra ya en máximos de la historia. Hace tiempo ya que avisábamos de un segundo impulso alcista que ya se había cumplido y de momento la tendencia es alcista con primera zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos, siendo los últimos mínimos relevantes el entorno de los 7,05. De momento tendencia alcista y solo se perjudica en caso de perder, al menos en el corto plazo, los 7,05. Nos vamos a CaixaBank, que tiene una zona de resistencia clarísima, ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, zona de resistencia muy clara en el entorno de los 3,92, 3,93. Aquí ya se ha frenado varias veces el precio. En caso de superar esta zona, lo más probable sería ver otro tramo de subidas. Si reducimos el zoom, podemos ver cómo CaixaBank se encuentra en tendencia alcista, una tendencia que se podría canalizar por medio de estas dos paralelas dibujadas en color azul. Canal alcista, resistencia clara en los 3,93, soporte claro en los 3,49. En caso de perder 3,49, estaría activando una estructura de techo y todo apuntaría en caso de perder los 3,49 que fuese a visitar la importante zona de resistencia de largo plazo de los 3,09. Nos vamos a Celnex, una compañía donde, a pesar de este último rebote desde zona de sobreventa, la situación técnica de medio largo plazo de momento continúa intacta, con máximos y mínimos decrecientes. Mejoraría la situación técnica de medio largo plazo en caso de superar la resistencia de los 39,40. Queda todavía mucho para ello, la media de 200 está en fase descendente y actuando de resistencia, por eso digo que a pesar de este pequeño rebote de corto plazo, Celnex sigue teniendo bastantes nubarrones en el horizonte. Veremos si en próximas semanas es capaz de dibujar alguna estructura clara de vuelta, alguna estructura de suelo. De momento yo seguiría teniendo precaución. Nos vamos a Enagas, donde aquí continuamos vigilando esta estructura de rectángulo, veremos por dónde rompe. Si rompe por abajo, el objetivo bajista sería la zona de los 13,90 aproximadamente, eso sí, con el permiso de la importante zona de soporte de los 14,62, el 61,8% de esta última subida. Este escenario bajista se activaría por tanto si pierde la zona de los 15,25. Por el contrario, si el precio es capaz de reaccionar al alza y es capaz de superar la resistencia de los 16,64, el rectángulo habría que proyectarlo por arriba y nos daría un objetivo aproximado hacia la zona de los 17,95. Además, si llegase a cumplir este objetivo alcista, sería señal de que por el camino habría superado la importante zona de los 17,47. Y digo importante zona porque en caso de superarla, el precio estaría activando un segundo gran impulso alcista cuyo objetivo sería la zona de los 19,75. Por tanto, niveles bastante claros en Enagas. Nos vamos ya a Endesa. Aquí lo último que decíamos en Endesa era que había perjudicado en el corto plazo su aspecto técnico tras perder los 18,44. Además, proyectábamos un objetivo bajista hacia la zona de los 17,50 aproximadamente y bueno, prácticamente desde esta zona ha venido la última recuperación. Ahora tendría zona de resistencia la zona de la media y después ya niveles de 19,45. Primera zona de soporte los 18,30 aproximadamente y los 17,54. Nos vamos a Ferrovial, que tiene una zona de soporte de corto plazo muy clara en esta zona sombreada amarilla, zona de antiguos máximos y que aquí ya frenó el precio en varias ocasiones. Perder niveles de 27,25 sería perjudicial para este valor.
Por el lado de resistencias, la primera estaría en los 29,08, en los 29,42 y los máximos históricos en el entorno de los 30,20. Nos vamos a Fluidra, que tras este rebote de corto plazo ha llegado a una zona de congestión muy importante. Esta zona de la media es una zona de resistencia clave, veremos si es capaz de dejar atrás esta zona y después que un eventual retroceso esta zona empieza a actuar de soporte, sería clave para pensar en más subidas en este valor. Nos vamos a Grifols, una compañía que en el medio y largo plazo todavía tiene muchas resistencias por el camino, a pesar de haber superado la directriz bajista principal. Tras este fuerte rebote de corto plazo, aquí te avisaba de que podían venir caídas con esta pequeña estructura de doble techo. A partir de ahí se retoman las caídas en Grifols. Ahora, desde la zona de los 9,84 ha venido un rebote a la media. De momento la media está actuando de resistencia. Por tanto, primera zona de resistencia a la media y niveles de 12,38. Primera zona de soporte, la directriz que une mínimos y niveles de 9,84. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.